Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Transportistas y gobierno firman acuerdo, pero acciones de protesta dejan desabastecido de combustible al país. Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reúne para nombrar juez natural que conocerá nueva orden de extradición y provoca temblequera en varios sectores. Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA revelan que funcionarios públicos, ciertos expresidentes y miembros del Congreso Nacional facilitaron el paso seguro de toneladas de cocaína sobornados por narcotraficantes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros después de este partido que ha ganado la España 2-0 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Iniciamos las informaciones este miércoles 11 de mayo, por supuesto, presentándoles antes nuestro segundo bloque de titulares. Ministerio Público apoya la instalación de la Sisi siempre y cuando se respete la institucionalidad de la Fiscalía. El alpinista Ronald Quintero, originario de Intibucá, se convierte en el primer hondureño en alcanzar la cima del Monte Everest y ubicar la bandera 5 estrellas en el punto más alto del mundo. Eso y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Después de varios tomas de carreteras como acciones de protesta, los transportistas de carga y el gobierno llegaron esta tarde a un acuerdo. Víctor Valladares. Después de varios intentos, la dirigencia del transporte de carga y el gobierno por fin lograron ponerse de acuerdo y con ello se pone fin al paro que mantenían desde el pasado lunes y que ha dejado pérdidas millonarias a la economía del país. Lo importante es que el país hoy pues ya se suspendió la paralización del transporte de carga, todo regresa a la normalidad. Nos queda pendiente darle seguimiento a algunos temas con los transportistas de carga. De hecho, hoy posiblemente ya más noche vamos a firmar otro documento, pero que es una relación directamente con el gobierno de la República y con algunas iniciativas de ley que se van a llevar al Congreso Nacional para tener una normativa suficientemente amplia y que nos dé esas facultades y ese poder que necesita el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para hacer efectiva, entre otras cosas, la aplicación de la tarifa mínima que ellos están exigiendo. Esta firma entre los transportistas y el gobierno se da luego que la empresa privada aceptara pagar las tarifas ya establecidas en reuniones anteriores. Ha sido un gran logro para el sector transporte de carga el que el COEP esté respaldando que se aplique la tarifa de carga. Eso va a ser un beneficio para todos los transportistas, ayudará a que por lo menos se le dé sostenibilidad en estos momentos difíciles que está pasando el sector transporte y ver hacia adelante pues cómo podemos estabilizar y crear una mejor propuesta logística a nivel de Honduras. Nosotros esperamos de que esta situación al final se cumpla porque esto vendría en alguna medida pues a brindar un poco de estabilidad al sector y evitaría pues que se den este tipo de extremos que al final no nos convienen a nosotros como nación ni a nosotros como sector. Aún quedan algunos puntos pendientes que serán tratados de forma directa con el gobierno central, entre estos el precio del diésel y los permisos de operación, que ha sido otra de las quejas de los representantes de este rubro. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Gracias, Víctor. ¿Qué dejó este paro de transporte de carga? Dejó desabastecimiento de combustibles en las gasolineras en San Pedro Sula y aquí eran unas gran colas también. Iris. El temor a quedarse sin combustible llevó a conductores a una histeria colectiva que en cuestión de horas desabastecieron varias gasolineras en San Pedro Sula, por lo que de inmediato estas fueron cerradas
debido a que las cisternas aún no llegan por el paro que mantenían los transportistas de carga. La histeria que se está tomando por la gente, aunque tengan medio tanque, ellos quieren tener tanque lleno, que normalmente no lo tendrían, entonces causan más presión sobre los inventarios existentes en las gasolineras. Las filas eran interminables, donde los conductores esperaban hasta 3 horas para poder llenar los tanques de sus carros. Es preocupante, sí. No hay combustible. He pasado varias gasolineras, como 5 gasolineras y no hay, le dicen a uno. Se terminó. ¿En todas las que ha ido le han dicho Sí, que no así hay? es. ¿Cuál es el llamado que Y hacen es cola ustedes? exagerada que hay de vehículos. El llamado que ustedes hacen como población. Bueno, es resolucionar este problema lo más urgente posible. Y deberían de hacer algo porque esto es un caos para todo el mundo, pues. Porque usted tiene que llenar su tanque, si no lo llena ahorita se va a quedar botado. Hay histeria por parte de la población. Hay histeria y malestar. Algunas de las gasolineras que todavía contaban con combustible quedaron vendiendo de manera limitada con solo 500 lempiras por vehículo. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Vaya, Víctor nos cuenta qué pasó aquí en Tegucigalpa. Así lucieron la mayoría de las estaciones gasolineras en la capital del país, donde los ciudadanos desesperados tuvieron que hacer largas filas para poder comprar los derivados del petróleo ante el temor que sus vehículos se quedaran en cero. Mire, ya me he recorrido 6 gasolineras que quedan aquí en esta zona y nada. Y realmente que sí es preocupante porque queremos soluciones, o sea, esto va de mal en peor. Sí, he ido a 3, no hay, algunas están cerradas más bien. Otros no corrieron la misma suerte, ya que en particular las gasolinas se agotaron desde horas muy tempranas y por lo tanto se vieron obligar a marcharse sin lograr llenar ni siquiera el tanque de sus motocicletas, que según manifestaron es su herramienta de trabajo. Ya dicen, no va a haber combustible ni para los vehículos que están en la fila, entonces ya la gente está empezando a desesperarse. El pueblo al final es el que siempre paga. Los transportistas siempre logran negociar por debajo de la mesa con los gobiernos y el que siempre paga los patos rotos es el mismo pueblo. Nosotros mismos, los que estamos aquí, los que andamos en la calle trabajando y todo. Ya en horas de la tarde, muchas estaciones gasolineras cerraron por completo, pues se quedaron completamente desabastecidas. Lo que tengo son reportes de varias regiones, de Occidente, de San Pedro Sula, de la zona, ya empezamos hoy a tener reportes de la zona central, de que no les está llegando la cisterna, y esto también en Atlántida, que no estaba, están empezando también a reportar y tenemos mucha presión de los asociados porque obviamente estos son pérdidas económicas para ellos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y nuevamente este día cientos de ciudadanos se vieron afectados al no poder llegar a sus lugares de destino, ya que los conductores de los buses en que se transportaban fueron obligados a bajarlos en plena calle, sin importar que ellos quedaran varados. La espera de un ciudadano de buen corazón fue larga para que les dieran jalón. Claro, porque teníamos que estar a las 6 en nuestro trabajo y ya no podemos. Claro, usted lo está viendo, cuánta gente está aquí varada que van a ganarse el pan diario. ¿Son injustos, por cierto? Me parece que sí. Sí, afecta demasiado al pueblo hondureño. Sí, entonces deberían de tomar otro tipo de acciones, por cierto. Sí, deberían ya de cancelar ya este tipo de tomas. Para que no afecte al ciudadano. Y la industria del país también reportó serias afectaciones por las actividades debido al paro que mantuvo el sector transporte, ya que muchas empresas se han quedado desabastecidas de materias primas que demandan cada día, incluso de mano de obra, ya que su personal en gran número no ha podido llegar a sus centros de trabajo. Y nos parece que deberían ellos de reflexionar en el daño que le están haciendo a sus propias familias, a la ciudadanía en general, a la economía, y entender que la situación es crítica, no porque nosotros querramos. Tenemos una pandemia que estamos saliendo de ella, tuvimos tormentas tropicales, tuvimos la crisis de contenedores a nivel mundial y ahora tenemos una guerra absurda, loca en Ucrania,
pero que nos está afectando a todos. Entonces, creo que el gobierno ha tratado de dialogar con ellos, ha puesto todo el esfuerzo. Nosotros estuvimos ayer también, pero parece que están muy cerrados, ojalá que recapaciten. Y debido a esto, diversos sectores exigen al gobierno no permitir tomas de carretera ni otras acciones de protesta que violenten los derechos de la mayor parte de los ciudadanos. Diversos sectores y el propio ciudadano de a pie son enfáticos al solicitarle al gobierno de la República que no permita más tomas de los ejes carreteros del país y manifestaciones que vulneran los derechos de las mayorías. Respeto, merecemos respeto, todos los seres humanos. Desde atrás, dejó el bus. Desde allá a la entrada. La protesta es un derecho legítimo, pero desde la asunción al poder del nuevo mandato proliferan de forma constante, generando así pérdidas millonarias por la paralización total o parcial de la economía de la nación, lujo que no se puede dar ninguna administración, reflexiona esta economista. Las autoridades deben de buscar cómo se llega a un consenso o a un acuerdo lo más pronto posible, porque realmente esto ocasiona muchos efectos económicos. Los conatos de inconformidad son una especie de boicot contra el régimen. Por ende, debe ser coherente y oportuno para exponer qué grupos están interesados en desestabilizarlos, manifiesta este sociólogo. Se requiere un trabajo del gobierno de distinguir cuáles son demandas legítimas, como digo, para que dejar en evidencia quienes lo están haciendo solo por razones políticas, y ahí va a tener que ir con la fuerza de la institucionalidad, los juicios respectivos y hacer el uso de los aparatos del Estado para... Muchos de los sectores que hoy protestan y exigen respeto a sus derechos guardaron silencio por casi 12 años, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Ha sido aprobada la nueva ley de energía en el Congreso, ya voy a ir con eso. Antes el director del Infoc, el abogado Freddy Cerrato, está convocando, el director ejecutivo del Infoc, Freddy Cerrato, está brindando declaraciones sobre los eventos de firmas de convenio, cooperación que se suscribirá con diferentes sectores productivos del país para el fortalecimiento de la formación técnica profesional, de igual forma para cualquier tema de su interés. Hace más lejos eso, yo no soy Andrea. Fecha 12 de mayo del 2022, hora 11:30, lugar sala de juntas del Infoc, Miraflores. A continuación se detallan los convenios a suscribirse. Fedecámara Infoc a las 9 de la mañana, Andinfoc a las 10, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa a las 11, Cámara de Comercio e Industrias Cortés a las 11, a la 1, Cader Infoc a las 2. Pero, oiga bien, televidentes y Andrea, ya los empleados del Infoc están en huelga. Se han ido a asambleas informativas. Hoy se fueron a asambleas informativas a nivel nacional los del sindicato del Infoc. Bien. Vamos a ver qué dice Freddy Cerrato también en esa conferencia sobre las protestas. Y yo recuerdo que en el gobierno anterior exigen un incremento salarial conforme a lo emitido en Mantral efectivo a partir de junio, y otros incrementos de 600 lempiras a cada empleado a partir de agosto, conforme a la cláusula 98 del contrato colectivo, pero la misma cláusula establece que presentarse situaciones que afectan la capacidad financiera debe revisarse, pero ellos se niegan a la revisión. Bien, creo que toca cortar a muchos ahí en el Infoc. Mientras eso ocurre en el Infoc, vamos al Congreso Nacional. La nueva ley de energía ha sido aprobada. Fernando Arteaga. Guillermo Paz Manuel. Guillermo, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, amigos televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Efectivamente, los saludamos de la Cámara Legislativa. Se está aprobando en tercer y último debate ya esta importante ley para el subsector eléctrico, que es una iniciativa, desde luego, del Poder Ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Esta ley, en primer término, está definiendo que la energía eléctrica se debe de considerar un derecho humano.
también proteger el derecho de todos los usuarios, de todas las personas que están afiliadas y que reciben los servicios de la energía eléctrica a través de la ENE. También se está definiendo una renegociación de 27 contratos que se han establecido como contratos leoninos. Un plan de reducción de pérdidas de forma inmediata, un plan de inversiones ambicioso, y también se está definiendo a través de esta nueva ley del subsector eléctrico declarar una emergencia de energía a nivel nacional en el país. Y también hay un agregado ahí, licenciado Valladares, y es un justiprecio por si aquellas empresas térmicas que venían laborando con el Estado deciden no seguir, el Estado les puede comprar sus bienes, les puede comprar sus equipos a través de un justiprecio. Pero que sea mejor el doctor Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, quien da más detalles sobre esta importante aprobación. Escuchemos. Todos los sectores con los cuales nos reunimos coincidieron que el subsector eléctrico es un desastre. Un desastre que está compuesto por diferentes problemas que se han mencionado acá. Cada uno de los sectores plantea uno de los problemas. Unos decían, como se ha expresado acá esta noche, que el problema de la ENE son las pérdidas, principalmente las no técnicas. Sin lugar a dudas que ese es uno de los problemas. Otros han dicho que son los contratos sobrevalorados. También realmente es uno de los problemas que enfrenta la ENE. Otros han mencionado que es la gestión deficiente de las personas que han manejado la ENE. También es correcto. Y también se han mencionado otros factores adicionales. A mí lo que me parece como un aporte muy importante de esta ley que estamos aprobando esta noche es que precisamente engloba todos estos temas. Secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Ruki. Muy bien, ya lo escucharon ustedes. Esto es lo que se está aprobando esta noche aquí en el Congreso Nacional de la República. Se trata de la nueva ley del subsector eléctrico, que ha sido una iniciativa promovida desde luego desde el Poder Ejecutivo a través de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Con las declaraciones del doctor Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Energía de este Congreso, vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie. Tenemos más información para ustedes aquí en 11 Noticias. Emisión Estelar, adelante. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibe otra orden de extradición, más extraditados, proveniente esta de la Corte del Distrito Sur de la Florida. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue convocado de manera urgente para conocer un nuevo pedido de extradición, proveniente de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, contra un ciudadano hondureño por el cargo de conspiración para la distribución de al menos 5 kilogramos o más de cocaína en ese país. Persona que en efecto ya fue identificada en su momento como parte de una red de otra persona, de otro ciudadano hondureño que guarda prisión en Estados Unidos y que fue entregado bajo el mecanismo de extradición. En este momento, como comprenderán, no se puede identificar a este ciudadano. Abogados consideran que más órdenes de extradición están pendientes, la mayoría por lavado de activos o vínculos con el narcotráfico. Aseveró que cualquier individuo involucrado en actos ilegales debe obtener penas severas. De ahí van a surgir muchas órdenes de extradición, y no solo para políticos, sino que también para personajes de todo nivel, porque esos cómplices que tuvieron ellos fueron los que nos empobrecieron más y más, y hasta el punto de llegar en esta crisis que estamos viviendo ahora. De acuerdo con la Comisión de Extradición, se han tramitado 77 solicitudes y existen 97 de extradición, de las cuales 33 tienen extradición firme. Este experto sostiene que continuarán las órdenes enviadas de las Cortes de Estados Unidos. Como un gesto de buena voluntad y de cooperación judicial internacional,
la Corte Suprema resuelva en un sentido o en otro estas solicitudes pendientes de trámite. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. El exdirector de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, compareció hoy a la audiencia de presentación en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, compareció esta mañana en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en su primera audiencia ante la jueza federal Katherine Parker para responder por delitos asociados con el narcotráfico. A la corte llegaron desde temprano los dos fiscales que también estuvieron ayer en la lectura de cargos de Juan Orlando Hernández. El Tigre llegó acompañado por agentes de la DEA. También se hicieron presentes el intérprete de la corte y un abogado defensor. Se informó que Juan Carlos Bonilla llegó a la corte con una camiseta de color blanco y debido a que no tenía abogado, Estados Unidos le asignó un defensor público. Inner City Press publicó vía Twitter el diálogo de la primera audiencia. La jueza Katherine Parker inició diciendo: ¿fecha del arresto? Por su parte, la fiscalía respondió: fue extraditado ayer de Honduras. Luego, la jueza mencionó: tiene derecho a que notifiquemos a su consulado. Parece que Bonilla está consiguiendo un abogado pagado por los contribuyentes estadounidenses. Seguidamente, la jueza consultó: ¿jura que esta información financiera es cierta? A lo que Juan Carlos Bonilla respondió: sí. Y la jueza prosiguió: por lo tanto, le designo un abogado. ¿Estados Unidos busca la detención? A lo que la fiscalía respondió con un sí. Ante esto, el abogado asignado al Tigre Bonilla dijo: estamos de acuerdo por ahora. Acto seguido, la jueza concluyó: fecha de control, 10 de junio. Suspendida la audiencia. Fue así como la Corte fijó la fecha 10 de junio de 2022 para la segunda audiencia de información. Será entonces cuando Juan Carlos Bonilla conocerá los cargos por parte de los fiscales. Se presentarán evidencias en su contra y se le preguntará si se declara inocente o culpable de las imputaciones. Este es un informe para 11 Noticias. Señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ponen aprietos al exdirector de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, que lo va a defender un abogado público allá en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene otra vez contra las cuerdas a los Hernández, al afirmar que Tony y el expresidente Juan Orlando ayudaron a Juan Carlos Bonilla a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, a cambio de proteger sus actividades de narcotráfico. Revelación delicada que pone en el ojo del huracán al ex jerarca policial, afirma este exfiscal. Esta revelación del Departamento de Justicia es delicada porque ya le agrega un dato contundente de una posible participación activa en actos delincuenciales de naturaleza de crimen organizado. Esto confirma que esta era una red criminal de amplia envergadura. Los señalamientos pueden ser un tipo de asfixia mecánica contra Bonilla para que colabore con la justicia americana, detallan otros entendidos. Ese nombramiento como director de la policía también fue utilizado para facilitar ese transporte de droga y es ahí donde se configura el delito de conspiración. ¿Por qué? Porque tanto el cartel Hernández como el Tigre Bonilla se pusieron de acuerdo para transportar droga y la conspiración es ponerse de acuerdo para facilitar y para cometer alguna actividad delictiva. Sin embargo, otros especialistas del derecho penal son de la opinión que esta es solo la cima del iceberg del juicio del que pueden salir datos reveladores de cómo han operado estas mafias criminales y quiénes fueron sus cómplices. Que existía toda una estructura institucional debidamente organizada para realizar una serie de actos delictivos que hoy empiezan a salir a la luz pública y que empezaron a salir a la luz pública conforme fueron cayendo en el desengaño y en el descrédito las autoridades anteriores. Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras desde 1998 a 2016. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Gracias, Kimberly. Ahora Odalia nos cuenta la defensa de Juan Orlando Hernández. Confía en lograr fianza para que el expresidente se defienda en libertad.
El abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, afirmó que el caso de su representado es complejo, pero no imposible, que la primera audiencia es considerada exitosa. Agregó que se ha remitido a la Fiscalía un disco duro para conocer las pruebas en contra del acusado. Para que ellos nos den las evidencias y las pruebas que ellos piensan presentarle a un jurado. Eso espero que, yo creo que van a empezar a entregarlas como en una semana. En cuanto a los testigos que podrían presentarse en el juicio del expresidente, el togado dijo que 50 personas podrían participar, entre ellos individuos que tienen sentencia en Estados Unidos y sujetos de alto perfil. Vamos a citar el presidente Biden, el presidente Trump, el presidente Obama también. Todos los individuos se dieron cumplidos y pergaminos al presidente, a Juan Orlando, durante su términos de sus dos administraciones desde el principio. Estamos hablando de unos 8 años. El abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández afirmó que confía en que pueda conseguir fianza para el exmandatario, ya que será fácil probar que él no tiene intención de fuga. Un hombre que nunca ha cometido ningún acto de agresión, no tiene violencia, no lo están acusando de asesinar o causar violencia contra individuos en Honduras. Él obviamente no era responsable por nada de eso y no hay ninguna prueba. Yo creo que vamos a poder derrotar la presunción y yo creo que le vamos a conseguir fianza. Finalmente, el abogado Colón dijo que la defensa tendrá tiempo para seguir preparando el caso sin desconocer que es complejo las implicaciones. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y Wilfredo Alvarado nos cuenta que hasta enero de 2023 el clan Avilés enfrentará a la justicia hondureña por no poder justificar con su millonaria fortuna y sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El clan Avilés, un grupo familiar vinculado al narcotráfico, lavado de activos y a la política, ya conoce la fecha en que deberían justificar su millonaria fortuna y demostrar que no forman parte de una estructura criminal. Los acusados, el exalcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilés López, su esposa y entonces diputada suplente Nancy Santos Ríos y los miembros de su círculo familiar. Según el Ministerio Público, registraron un aumento patrimonial desproporcionado y sus investigaciones señalan que dichos bienes provienen de actividades relacionadas al tráfico de drogas. En octubre de 2021, las fuerzas del orden detuvieron a Roosevelt Avilés y a sus familiares, y la caída de su imperio comenzó en 2013, cuando la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico comenzó las investigaciones contra el exalcalde que él, junto a su cónyuge, lograron sumar una fortuna de casi 322 millones de lempiras. El Poder Judicial notificó la fecha en que se desarrollará el juicio oral y público. También se ha convocado a las partes del próximo 16 de enero al 10 de febrero del año 2023 para desarrollar el juicio oral y público. Por su parte, abogados defensores lamentaron que nunca llamaron a los encausados a demostrar el origen de sus bienes. Porque ellos dicen no justificaron, pero la pregunta es ¿ante quién van a justificar si siempre lo que hacen es asegurar los bienes? El problema es que nunca llaman absolutamente a nadie. De momento los acusados permanecen bajo prisión preventiva y solamente la señora Bela Ríos está bajo detención domiciliaria debido a su edad y condición de salud. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. René Amaya nos explica que el Ministerio Público apoya la instalación de la Sisi en el país siempre y cuando se respete la institucionalidad y a los operadores de justicia que tenemos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía del Ministerio Público. A través de un comunicado, el Ministerio Público dio a conocer que apoyan la decisión del gobierno de que en Honduras se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, porque sería de mucho valor para la Fiscalía General de la República confrontar con mayor energía estos flagelos que afectan al país y corroen a la sociedad. Estamos de acuerdo de que venga una comisión o una misión
que venga a ayudar al Ministerio Público a combatir este flagelo como es la corrupción. Hay quienes dicen que a la CICIG se le debe de dar la fuerza necesaria y la libertad para investigar y presentar los casos de corrupción ante los órganos operadores de justicia y se castiguen a todos aquellos funcionarios o exfuncionarios ligados en actos de corrupción. Hay que hacer un buen tratado, hay que darle amplias facultades a una comisión que, si la institucionalidad de Honduras funcionara, no tendría sentido que viniera un organismo internacional a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Otros opinan que no es recomendable que sea una misión internacional la que se dedique a hacer justicia en el país. Para eso están los órganos contralores, fiscalizadores y de investigación para hacer dicho trabajo. La CICIG debe de tener la restricción de no ventilar los asuntos que son sometidos a su conocimiento en forma pública, como se acostumbró durante la MASI. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que respetar el honor y la imagen de las personas, tal como es el mandato constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos. La labor de la avanzada de la CICIG, que ya se encuentra en el país, ya logró reunirse con varios sectores de la sociedad y del gobierno. Su instalación oficial se espera que sea más tardar a finales del presente año. René Amaya, 11 Noticias. Y el juicio político impulsado por la Comisión de Extradición del Congreso Nacional en contra de los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público no prosperará según la opinión de diputados del Partido Nacional. Veamos por qué. Varios sectores de la población son del criterio que el juicio político promovido desde el Congreso Nacional contra el fiscal general Óscar Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, no prosperarán porque a pesar de la posible veracidad de los reclamos, ninguna bancada tiene los 86 votos necesarios para su aprobación. El juicio político sí procede contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero el problema sería el quórum, la mayoría calificada, las 2/3 partes que exige la reforma constitucional. Recuerde que se incluyó la figura del juicio político. Desde la oposición nacionalista se aduce que esta acción, calificada como muy apresurada y poco pensada, nacida del informe de una comisión legislativa que investigó los procesos de extradición en el país, podría generar un cisma en el sistema de impartición de justicia. No tienen 86 votos para juicio político. ¿En base a qué juicio político? Si lo que le queda a esta Corte de Justicia son 10 meses, al fiscal 14 o 15 meses. Si tuviéramos los 86 votos, se aprobaría en este Congreso el juicio político y bien merecido para el presidente de la Corte y para el fiscal general, porque no han funcionado, fueron cómplices toda esta dictadura, ciegos y sordos frente al tráfico de drogas del cartel que dirigía Juan Orlando Hernández. Trasciende que esta acción también va dirigida en carácter de interpelación a la comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Vamos al norte. En los juzgados sanpedranos favorece con otra amnistía política al exalcalde de esa ciudad, Rodolfo Padilla Sunseri. El exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, sigue siendo favorecido con el decreto de amnistía política. Esta vez la jueza declaró extinguida tanto la responsabilidad penal como el sobreseimiento definitivo en relación a los ilícitos penales de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en el caso sobre el gasto excesivo y alto consumo de combustible asignado a los regidores de la comuna sanpedrana. En el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que se celebró ayer la audiencia ad hoc, y hoy ha sido la resolución por parte de la jueza de Letras Penal que conoció la causa, ha decretado con lugar la aplicación del decreto de amnistía a favor de Rodolfo Augusto Padilla Sunseri en relación al decreto 04-2020-22. Con esta resolución, ya son 4 los casos donde el exalcalde sanpedrano ha sido beneficiado con este decreto de amnistía. El exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, en el Juzgado de Letras de lo Penal, en 4 causas, se le ha aplicado con lugar el decreto de amnistía. En el caso del Juzgado de Ejecución Penal, pues fue declarado sin lugar. Igual sucedió
en la sala 2 del Tribunal de Sentencia y la sala 4. Fueron declaradas sin lugar, o sea, no se aplica. Pero al exedil de la capital industrial aún le quedan pendientes otras audiencias donde la defensa busca que la resolución de los jueces sea favorable. Para 11 Noticias, Iris Urbina. En otra información, la presidenta de la República, Xiomara Castro, considera que si no asisten todos los representantes de las naciones, no es una cumbre de las Américas. Odali. En su cuenta oficial de Twitter, la presidenta Xiomara Castro publicó: "Si no estamos todas las naciones, no es cumbre de las Américas", finalizando con una frase del prócer hondureño José Cecilio del Valle: "El estudio más digno de un americano es América". Expertos son del criterio que la ausencia de algunos países podría poner en precaria las relaciones bilaterales, porque la Asamblea trata sobre la importancia intercontinental y comercial para fortalecer la integración regional en temas trascendentales. Se van a tocar temas muy neurálgicos de la política social de los países de América Latina, como también de otras situaciones que se dan en otros continentes, como por ejemplo la guerra de Ucrania con la Unión Soviética, el temor o de la Rusia, como dije, el temor que se tenga de que se alargue un proceso y que tenga que verse involucrado el mundo. Las exclusiones de Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua son criticadas en la región, aseverando que no existe justificación de la exclusión de países del continente y respetando la dignidad y soberanía de los pueblos. Hay quienes sostienen que es debido a que esos países no son estados democráticos. Es que en la cumbre no están invitados los países que no son democráticos. De hecho, Estados Unidos señala que no cumplen la Carta Democrática. Y yo creo en ese sentido que Honduras debe asistir al más alto nivel y por otro lado debe definir muy bien su política exterior. La 9ª Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado y Gobierno de los continentes, se celebra el 6 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Para 11 Noticias, Odali Urbina. Bien, en el Congreso hay unos diputados, le hacían las cruces a Xiomara Castro, ahora ahí se le andan arrastrando. La gente no tienen vergüenza, descarados totalmente. Bien, autoridades de salud se mantienen vigilantes ante la alerta mundial de casos de hepatitis grave y de origen desconocido, esto en menores de edad. Autoridades de la región de salud del departamento de Cortés se mantienen vigilantes ante la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud sobre casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido en niños menores de 16 años en varios países. Se nos ha dado una alerta a nivel mundial sobre unos casos de hepatitis de origen desconocido. Sabemos que existen hepatitis A, B y C, pero ahorita se ha reportado en países europeos y en Norteamérica casos de hepatitis, principalmente en niños, que no se sabe el origen de la causa. Dimos nosotros también las alertas a nivel de establecimiento, que cualquier caso de hepatitis sea investigado a su totalidad hasta definir la causa, laboratorialmente y clínicamente. En este momento aún no se han identificado en el país casos sospechosos sobre este tipo de hepatitis, pero debido a la migración de personas no se descarta que lleguen casos a Honduras. Todavía nosotros no tenemos el conocimiento de que haya llegado acá a Centroamérica o sobre todo a nuestro país, pero la hepatitis es de una causa desconocida, que eso es lo más preocupante ahorita a nivel mundial. Cualquier menor con síntomas de hepatitis como náusea, vómito, coloración amarilla de ojos y piel puede ser sospechoso, por lo que autoridades de salud están atentos de investigar cualquier caso que llegue a los diferentes establecimientos del país. Para 11 Noticias, Iris Urbina. En otros temas, Banco Ficosa realizará mañana en el local del Bazar del Sábado, en el Boulevard Juan Pablo II, una feria de captación de talentos. Las personas que deseen optar a un puesto de trabajo podrán abocarse a este lugar. Los puestos laborales se ubican en varias áreas, por lo que se invita a participar en este proceso. Se va a desarrollar este próximo jueves 12 de mayo
en el bazar, en el local del bazar del sábado en el Boulevard Juan Pablo II. Estamos extendiendo por medio de este medio de comunicación una cordial invitación a todas las personas que puedan vernos y que puedan escuchar esta invitación para que puedan acercarse el día de mañana, y vamos a estar atendiendo a todas las personas que estén interesadas en ver una oportunidad laboral, en conocer de repente una oportunidad para crecimiento laboral. No importa si están trabajando, si no están trabajando, si tienen experiencia, si no tienen experiencia, pueden acercarnos con su deseo de querer una nueva oportunidad laboral, y vamos a estar atendiendo en margen del tiempo de las 9 de la mañana a 4 de la tarde, con los brazos abiertos para todos. Estamos de regreso en 11 Noticias. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, inició una campaña de recolección de firmas para solicitar que desaparezca el proyecto Siglo XXI. Ese yugo del siglo XXI. El alcalde Roberto Contreras dio inicio a la recolección de 50.000 firmas ciudadanas para la derogación de la tasa del siglo XXI que se aplica en la ciudad de San Pedro Sula, afirmando que los sanpedranos ya no están dispuestos a seguir pagando tributos por proyectos de obras de construcción en la capital industrial del país. Queremos decirles que este proceso de recolección de firmas lo que está buscando es que el municipio de San Pedro Sula recupere su autonomía en cuanto al manejo de impuestos, porque no puede ser que un grupo pequeño tenga que estar manejando 350 millones de lempiras al año para hacer las obras que a ellos les antojan. Por otra parte, analistas aseguran que esto no será una tarea fácil, ya que consideran que, ante el incumplimiento de los contratos firmados para el diseño, construcción y financiamiento de estas, podrían generar fuertes repercusiones. Y los contratos que se cancelan siempre tienen repercusiones. Me imagino yo que la compañía que tiene ese contrato debe haber blindado legalmente que no se pudiera cancelar con esa facilidad. Si a un caso se llegara a cancelar, yo estoy seguro que habrían repercusiones legales, la compañía demandaría por las ganancias que se dejaran de percibir. Sin embargo, las autoridades aseguraron que seguirán con las obras y el desarrollo de la ciudad. La tasa del siglo XXI se creó en el 2015 en la gestión del alcalde Armando Calidonio, con un contrato hasta el 2030, a fin de edificar 24 obras para mejoramiento de infraestructura vial y urbana, para relanzar la imagen de la capital industrial del país como centro de negocios e inversiones futuras. Para 11 Noticias, Víctor Nil. Y el alpinista Ronald Quintero, originario de Intibucá, se convierte en el primer hondureño en alcanzar la cima del monte Everest y ubicar la bandera de las 5 estrellas en el punto más alto del mundo. La nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. El hondureño Ronald Quintero se convirtió este día en un orgullo para todos los catrachos, tras poner en la cima del monte Everest la bandera 5 estrellas, convirtiéndose así en el primer compatriota en llegar al punto más alto del mundo. La noticia se hizo viral a través de un mensaje satelital enviado por el catracho, en el que indicaba que se encontraba en el punto más alto del mundo. Hola Honduras, desde el punto más alto del mundo, la cumbre del monte Everest, dedicada con mucho amor para mi bello país, Honduras en las alturas, se lee en el mensaje. Por primera vez, la bandera de Honduras brilló desde la superficie más alta del planeta gracias a la disciplina y valentía de Ronald Quintero. El ascenso a la cima del monte le llevó 17 días, haciendo su primera parada en una de las bases de la montaña para realizar la respectiva adaptación física, pues sus pulmones deberían prepararse para la máxima altura. El catracho demostró que todo este tiempo de preparación en el alpinismo, sometiéndose a entrenamientos rigurosos en Nepal bajo temperaturas gélidas, rindieron sus frutos. Quintero nació en Camasca, Intibucá, pero desde los 16 años residió en Berkeley, Estados Unidos, y venció el reto más grande de su vida: superar los más de 8.849 metros de altura del Everest. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Andrea, ¿usted qué sabe de eso? Cuente. Mire, es difícil. Yo he logrado llegar a 5.500 metros de altura y ahí es donde la mente le empieza a jugar a uno. ¿Podés o no podés?
y también la condición de acuerdo a la falta de oxígeno por la altura. Entonces requiere mucha condición física y requiere también fortaleza mental poder llegar a esas alturas. Eso es, yo he llegado a la altura base del Everest. A nosotros con el gallo ya nos cuesta llegar ahí arriba a donde está el audio. No es así nomás. No es así nomás. Bien por el hondureño, Bueno, él vive en Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos, pero se ha puesto como meta alcanzar 9 de las cimas más altas del mundo, Mont Blanc, entre otras. Bien por el hondureño, ya viene Marlon a contarnos la victoria de la España y todo el deporte nacional e internacional. Mañana a las 5:55, primera hora, a las 7 la entrevista. Estará mi compañera Andrea porque tengo principios de gripe y no quiero infectar a los compañeros. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, nos vemos. Bueno, a continuación el gallo de los deportes con el resumen de las semifinales del fútbol hondureño. Nos vemos mañana.